Según la documentación que poseo, nací el día 8 de diciembre de 1915, en la aldea de San José de Río Pardo, en el estado de São Paulo, en Brasil. Mi padre José nació en Alcalá de los Panaderos, Sevilla, pero mi abuelo Cayetano marchó a las minas de Río Tinto y se avecindó en Nerva, donde mi padre creció y se hizo minero. Esta fue su profesión hasta que se marchó al Brasil. Mi madre había nacido en Encinasola, de donde sus padres o mis abuelos maternos se marcharon a Nerva. Yo nací en el 17 y en el 20 tenía yo 3 años y nos fuimos nos llevaron a la Campana, a mi hermana Tilde, a mi Esperanza, a mi hermano Ricardo y a mí, a cada una en una casa. Porque hubo una huelga que duró 10 meses, teníamos que pasar para ir de la hora a la Campana, teníamos que pasar el río, que entonces no había puente, el río que viene, y teníamos que pasar por una lancha. Y yo me acuerdo, digo, dice, al pasar la lancha, me dijo el banquero, la niña bonita no gasta dinero. Yo no soy bonita, ni lo quiero ser, pero mi dinero me lo toma usted. Me acostaba con el matrimonio y quería adoptarme. Mi padre dijo que él no daba hija. Mi padre fue andando de la estación del medio, a Huelva, a Sevilla. Y yo le decía, yo me quiero ir con usted, papá, y dice, yo vengo por ti. Así que yo me acuerdo de todo. Cuando la primera huelga aquella del año 20, en la que participó el abuelo, ¿a ti te estuvieron a punto de mandarte como niño por ahí a Asturias, era? No, ¿A dónde? me mandaron a un pueblo, a una capital de España que le dicen Zamora. Ah, esa, Zamora. ¿Pero llegaste ahí? Estuviste en Zamora entonces, ¿no? El abuelo era del Partido Socialista, ¿no? Claro. ¿Y tú llevabas el carnet del abuelo escondido? De siempre, claro. Para sellarlo, ¿no? Porque no se podía estar sin él. Allí todo el mundo usaba su carnet, pero con más cuidado que el copón, con mucha clandestinidad, mucho castigo. Entonces no era como hoy que decía uno, yo soy republicano y tal. Era un chiquillo. Desde niño empecé, porque yo llevo muchísimos años en la política, mucho. Mis padres eran un trabajador que trabajaba en las jornadas reglamentarias en la mina de Río Tinto, que no era propiamente minero. Mi padre era lo que se llamaba allí palanquero. Mi padre venía por la tarde del trabajo y se iba al paseo donde estaban los cafés, y él era camarero de uno de aquellos cafés, y yo me enrolaba en donde podía encontrar algo de dinero. Y por ejemplo iba a la camioneta que venía de Huelva, de la Sierra de Huelva, una taona que había allí en Nerva, recibía un saco de pan de la sierra, y yo era el encargado de ir a donde paraba la camioneta, llevarme el saco, y todos los días me daban 10 céntimos. 10 céntimos era mucho en aquella época, ¿no? La perra gorda que le llamábamos, ¿no? Mi padre, se trabajaba en Río Tinto, era palero. Se cargaba el pobre hombre todos los días 2 plazas de toro, como le llamaban ellos, de mineral. Después de eso, se iba a hacer ladrillo y teja los veranos. Que dejaba una cosa mala y se metía en otra peor.
Yo le llevaba la comida y me decía, vete de aquí rápido, no quiero que veas esto siquiera cómo se hace. Jamás en la vida. Y Río Tinto tampoco quiso que entrara nunca, nunca. Nosotros primero vivíamos en la estación del medio, porque mi padre trabajaba en la cochera en mina, entraba a las 7 de la tarde porque era mecánico ajustador de primera. A los 7 años dejé yo el colegio. Y yo también, para irnos a trabajar. Yo en mi casa me seguí estudiando a mi manera, leer libros, escribí. ¿Podemos hacer una historia objetiva? Es la pregunta. Yo creo que no, ¿no? En tanto en cuanto el historiador tiene también opinión personal, pero bueno, hay que aproximarse lo máximo posible. Recordar para olvidar, fíjate la contradicción, pero es recordar para olvidar los sucesos que marcaron toda su infancia, toda su vida, porque la memoria es también olvido, y la memoria y olvido son dos caras de la misma moneda que se van utilizando interesadamente. Por eso yo pienso que lo de la memoria ordenada hace una referencia muy precisa de lo que en los archivos se esconde, y que para mí es el medio fundamental para que se le pueda dar la mayor objetividad a todo este proceso de investigación, bueno, pues de todo esto que se está hablando, de desaparecidos, etcétera. Mi padre era socialista y tenía una cultura bastante mediana, teniendo en cuenta que desde pequeño tuvo que trabajar en los trabajos más penosos que se conocían. Mi padre y yo sembrábamos lo que podíamos y la mayoría de las veces teníamos que dormir en el campo por encontrarse lejos del pueblo. Hacíamos una choza cubierta de monte y en ella nos cobijábamos. La vida que llevábamos no podía ser más penosa. Mi padre me hablaba de las huelgas en las minas y me explicaba lo que era la lucha de clase. También me hablaba de la revolución en Rusia, de los mártires de Chicago y lo que significaba las fiestas del 1 de mayo. Me gustaba mucho el colegio, me gustaba ir porque además tenía mucho contacto con los chicos. La escuela protestante no era protestante ni nada, no, sino que no se daba religión. Y había clase todo el día del año porque los maestros de la escuela eran trabajadores de la mina, de la compañía minera, en lo que se llamaba entonces el llano de los caballitos, llano de los caballitos, que era donde se ponían las ferias. Detrás había una huerta que era de la compañía de Río Tinto, y en el verano dábamos la clase allí. Y yo tenía que ir todos los días al Alto de la Mesa por el litro de leche. Y yo tenía entonces, pues 8 años, más no tenía. Y tenía que subir 3 huestas. Pues de la estación del medio tenía que subir una huesta, después tenía que subir otra, y después hasta el Alto de la Mesa otra. Pero entonces estaba la mina, y el teatro, y ahí íbamos nosotros con una vieja, y nos costaba una peseta el subir al gallinero para ver el cine. Estaba el Teatro Nervense y el Teatro Victoria. Allí formábamos nosotros unos jaleos de cojones. Entrábamos al cine con una piedra. Eran las películas aquellas de caballos, de Tony y Perro y Quintín. Cuando iba a coger el bueno hermano, nos pilló con la piedra en los bancos, porque los asientos eran todos de madera. En el año 32 yo me presenté a la exposición que celebraba el Ayuntamiento de Néramo, el Día de la Villa, y presenté unos dibujos míos de caricatura, que era el primer gobierno provisional de la República, y me dieron el premio de dibujo. Fue el primer premio que yo tuve de dibujo en aquella época. Había una librería que era la librería de Morón. Tenía una tertulia que estaba formada por el propio Morón, por el hermano de Vázquez Díaz, Moisés, y por ¿cómo se llamaba? A ver, espera un momento. Don Cristóbal Roncero, que era el médico mío,
que le dijo a mi madre que yo me iba a morir, lo mismo que se le habían muerto los dos hijos anteriores. Allí murió una hermana mía, embarazada por un ataque de aromina. Mi hermana Esperanza tenía 8 años, se murió de calentura tifoidea. Mi hermana tenía el pelo rubio, yo muy negro, y mira, a mí el pelo blanco se me ha puesto aquí, y yo tengo el pelo negro completamente. A finales de 1931 mi padre se puso enfermo y murió el día 23 de diciembre del mismo año. Yo tenía en aquella época 16 años oficialmente. Yo continué sembrando lo que podía y al mismo tiempo, cuando tenía ocasión, trabajaba a jornal con el patrón que me contrataba. Por la fecha en que murió mi padre, o un poco antes, yo había conocido a la mujer que más tarde fue mi esposa y que fue la compañera de mi vida. Se llamaba Isabel y formaba parte de una familia muy humilde. Yo empiezo a tener conciencia política porque un día, por la mañana temprano, voy a salir de casa y veo que la gente está en grupo comentando cosas y yo le pregunto a una mujer del grupo que qué ha pasado y me dice que se ha declarado la huelga general en las minas Río Tinto, una huelga revolucionaria. ¿Y eso por qué? Dice, porque se han sublevado en Jaca unos militares, Galán y Hernández, ¿no? Y está la Guardia Civil recogiendo los paquines que ha echado la UGT allí por el punto. En la población repercutía en que venía muchos recortes y mucha miseria. Es lo que repercutía en todas esas cosas. Pero se sabía sobrellevar todo eso. Parece que desde niño ya estaba vinculado a padecer y a ser responsable de los actos de que se estaban haciendo allí. No como hoy que se pone a tirar containers, no. Una conciencia de sabiduría, de entender lo que queríamos. Y se conseguía lo que se quería, se conseguía. Santiago Carrillo, que había anunciado que venía a Nerva, se reunió con nosotros, de la Juventud Socialista, y nos dijo que así como Asturias se estaban llevando armas, porque habría que hacer una oposición al gobierno de la derecha de Gil Robles, que de Ruz iba a darle el poder, pues habría que hacer una huelga general revolucionaria y que entonces teníamos que tener previsto trenes de vagones de mineral que llegaran al puerto de Huelva y las armas que vinieran se esconderían en tren mineral y esos vendrían a Nerva. Previendo y por consejos de Carrillo nos habíamos organizado como los comunistas, por células. Yo era, para comunicarnos unos grupos con otros en Nerva, yo era como el correo que llevaba la información de uno a otro. El que dirigía todo eso en aquel momento era Fausto Fernández. Y aquella noche, porque se había previsto que aquella noche se saltarían los cuarteles de la Guardia Civil y se trataría de tomar el ayuntamiento y todo lo que era el centro del pueblo, porque todos los barrios estaban tomados por nosotros. Y ya estaba con Fausto Fernández, porque la madre estaba con él, y él le dijo a la madre que se fueran y que me llevaran a mi casa, que yo estuviera, como yo era un niño, porque yo estuviera con ellos. Y precisamente cuando estalló hubo una violenta explosión enorme y Nerva se quedó sin luz de nada y empezó un tiroteo que duró toda la noche. La madre de Fausto empezó a pegar gritos diciendo que me lo han matado, y le decíamos, el otro hijo y yo, le decíamos, pero ¿cómo si no has visto nada? ¿Cómo te vas a decir que a tu hijo lo han matado? ¿Por qué van a matarlo? Y efectivamente lo habían matado. Todos los domingos estaba yo en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Nerva, que no me podían meter en la cárcel porque no había hecho nada para la cárcel, pero estaba ahí retenido como un preso, por no ir a misa. Llamaba a mi tío, Herrera, mira que tu sobrino está en la cárcel y tiene las máquinas en marcha con los oficiales allí haciendo paz. Y yo, el tío pagaba 5 duros de multa y me echaban a la calle. Los mineros de Río Tinto habían estado expuestos a que hubiera un despido general tremendo, porque la compañía inglesa quería despedir a 3.000 trabajadores. Y Lázaro Caballero dijo que no, que lo que había que hacer era ponerse de acuerdo la empresa y los trabajadores para trabajar un día menos
Y entonces se creó lo que se llamaba el alterne. Y si la empresa no despidió a nadie, tampoco metió a nadie a trabajar durante años. Y entonces el núcleo de jóvenes de Río Tinto, de la cuenca minera, que no tenían trabajo ni sabían qué hacer, era inmenso. A partir del 16 de febrero de 1936, en que el Frente Popular ganó las elecciones en España, la entrada a Portugal se fue poniendo cada vez más difícil. Yo no tenía trabajo, pero yo le escribí a mi primo a Ceuta diciéndole cuál era la situación. Entonces me dijo, mi idea es que te vengas aquí, ingreses en Regulares de Ceuta, donde yo soy teniente, y estudiarías aquí el bachillerato, yo te pago los estudios. Y en Regulares de Ceuta estaba cuando vino la sublevación. Después llegó el 18 de julio y estalló la guerra civil en España. El pueblo estuvo a las órdenes del gobierno de la República, unos 10 o 12 días, a partir del 18 de julio. Cuando el pueblo quedó ocupado por la Guardia Civil, me marché al campo, al igual que la mayoría de las familias del pueblo. Sevillanos, a las armas. La patria está en peligro y para salvarla, unos cuantos hombres de corazón, unos cuantos generales, hemos asumido la responsabilidad de ponernos al frente de un movimiento salvador que triunfa por todas partes. El ejército de África se apresta a trasladarse a España para tomar parte en la tarea de aplastar a ese gobierno indigno que se había propuesto destruir a España, convirtiéndola en una colonia de Moscú. Por orden de la Junta de Generales, he tomado el mando de la segunda división orgánica. Sevillanos, la suerte está echada y decidida por nosotros. Tropas del tercio y regulares se encuentran ya en camino de Sevilla, y en cuanto lleguen, esos alborotadores serán cazados como alimañas. ¡Viva España! ¡Viva la República! El día 17 de julio, yo estoy de guardia en la estación de radio militar de Jadú, de Ceuta. Dan las 3 de la tarde y entonces ya me pongo en comunicación con el gobierno civil y logro que alguien coja el teléfono. ¿Y quién coge el teléfono? Era mi primo. Y le digo, ¿sabes lo de Melilla? Y dice, se lo sé todo. Digo, sí, pero estamos en una ratonera. Tomás, tú tienes fuerza y tienes vehículos. Vámonos de aquí, marchémonos a ver, aquí estamos ganando, nos van a matar. A ti, a mí, a todos. Y dice, no, yo he estado hablando con el jefe del gobierno, con Santiago Casares Quiroga, diciéndole que puedo detener a los jefes de cuerpo que están reunidos en el casino militar, entre ellos el teniente coronel Yagüe. Pero me lo ha prohibido, dice, está equivocado, dice que esto es una sanjurgada y que él quiere saber hasta el último que está implicado. No, yo estoy tratando de hablar con el presidente de la República, con don Manuel Azaña. No hagas nada ni te metas en nada, ya te llamaré yo con lo que sea, porque yo quiero hablar con Azaña. Si él dice lo mismo, ya te llamaré y ya intentaremos irnos, lo que sea. ¿Ven? Eso era a las 3 de la tarde. Nunca me llamó, ya no me llamó. Quedó la guerra civil. Eso. Y nosotros nos fuimos de todos los mineros de Río Tinto, como nosotros nos fuimos en beneficio de la clase trabajadora, no le vamos a ir en beneficio de los bandidos de los ingleses y eso, porque eso para nosotros eran unos bandidos. Sevillanos, hace un momento presentóse aquí, en la capitanía de Sevilla, una columna de 140 hombres, formada por tropas de la Guardia Civil, Asalto y Seguridad. Columna que, enviada desde Huelva por el gobierno de Madrid y por el canalla del inspector general de la Guardia Civil, general Pozas, para combatirnos, se ha sumado a nosotros. Pronto, muy pronto, renacerá en España la tranquilidad que es indispensable para su grandeza. Sevillanos, ¡viva España! Salieron varios camiones blindados hechos en Río Tinto. Estos camiones blindados salían llenos de dinamita y bien preparados
para tomar Sevilla. ¿Qué armamento traíais? Escopeta a mano. Escopeta que podía traerla, que no un estaco y está. Y dinamita, ¿no? Dinamita muy poca. Pero claro, la Guardia Civil fue la que lo dejó la charana. Pues la Guardia Civil se rindó ahí con eso, pero iba adelante. Y entonces, al llegar allí a Sevilla, ¿cómo se llama? La Pañoleta. La Pañoleta se metieron allí en un sitio y cuando estos pobres iban pasando se liaron a tiro. No me voy a acordar si yo era uno de los que casi me pellizcaron del pescuezo. Salieron los camiones a Sevilla, pero al llegar a Pañoleta, la Guardia Civil no estaba esperando, pero no para ayudarle, sino para masacrarlo. Cuando llegamos nos estaban esperando como lobos allí, con los brazos abiertos, pero no tuvieron cojones haciendo nada. Fue al revés. Le salió el tiro por la culata. Contra nosotros no ha podido nadie. Nadie. Absolutamente nadie, vamos. Unas veces nos han salido las cosas más mal, otras veces nos han salido mejor, pero siempre hemos triunfado. Los obreros de Río Tinto siempre han triunfado sobre lo que han querido. Sí, sí, es la épica, es el romanticismo, los intereses personales, pero no solamente lo que tú decías, ¿no? Los intereses personales, sino además la ideología. Con la ideología no se puede luchar, porque los intereses se compran y se pueden pactar y negociar, pero la ideología no. En la ideología, hasta que no estás en las últimas, no te desprenden de ella. Murieron mucha gente de los que veníais de Río Tinto. Los pocos que os salvasteis, ¿cómo volvisteis a Río Tinto? ¿A pie o cómo? Mucha gente corriendo, como yo. Eso, desde Sevilla hasta Río Tinto, por la sierra, ¿no? A través de la sierra. Eso. Y aquí, en las inmediaciones de Sevilla, acaba de ocurrir un hecho que merece ser publicado. El comandante Haro, que llegó anoche de Huelva con una columna de la Guardia Civil y asalto, recibió orden mía de que a las 10 de la mañana volviese a Huelva para que coadyuvara al sostenimiento de la ley marcial en dicha población. Al llegar a la Pañoleta, apareció un convoy de camiones cargados de hombres y dinamita que venían a Sevilla para volarla. El comandante Haro dispuso sus fuerzas y rompió el fuego. Uno de los primeros disparos fue a dar en un camión de dinamita que salió hecho trizas. En la Pañoleta murieron de resulta de la explosión 26 hombres que pertenecían a la columna revolucionaria. Entre ellos, un diputado cuyo nombre no recuerdo. ¡Viva España! La gente se iba del pueblo acobardados por las noticias que llegaban de otros pueblos, de atrocidades cometidas por las fuerzas que se llamaban del orden. Enseguida empezaron las detenciones de ciudadanos que no tenían más delitos que haber votado a las izquierdas. Yo en aquella fecha era socio de la Casa del Pueblo. Cuando vi que por allí la causa que yo defendía estaba perdida, me incorporé a la columna de mineros que mandaba Antonio Molina. Cuando emprendí la marcha para incorporarme a la zona dominada por la República, me di cuenta que atrás quedaba todo cuanto poseía, mi esposa, hijos y mi madre, pero no había otra salida. Había que defender la República y con ella mis ideales, y así emprendí la marcha completamente convencido de la causa que iba a defender. He sido testigo presencial de todos los hechos y de todas las conquistas. Desde el punto en que se formó la columna y comenzó a actuar brillantemente por la serranía de Aracena en agosto de 1936, hasta el momento en que escribo, a primeros de mayo de 1937, estando de guarnición en el sector de Bujalance. Ni que decir tiene que ajustaré mi relato a la más estricta realidad de los hechos. Escribe esto el padre jesuita Bernabé Copado, capellán militar de la Columna Redondo. Digamos que de poner de manifiesto unos apartados u otras depende de los vencedores, de los ganadores. Y los ganadores muestran lo que realmente interesa en cada momento. Y evidentemente la represión, una vez acabada la guerra, no es recomendable que se muestre.
Tras la conquista de la serranía de Aracena, el martes 25 de agosto, a las 4 de la madrugada, se puso la columna en marcha, camino de lo que ha sido siempre la pesadilla de toda esta región, la cuenca minera de Río Tinto. He de confesar, aun cuando a mi carácter accidental de guerrero se le haga un poco cuesta arriba, que al emprender la marcha en busca de esta nueva aventura en dirección a la cuenca minera, el ánimo se resintió un poco, preocupado por el presentimiento de fieros males, de batallas y combates sin tregua, en lucha desigual con los vestigios que tienen sus guaridas en las entrañas de la tierra horadada por la ambición humana, mejor dicho, inglesa. Yo tengo uno que no se me olvida. Me acuerdo cuando el bombardeo, que mi madre nosotros vivíamos entonces en la estación del medio. Y tenía mi abuelo, que era ciego, estaba sentado en la acera de enfrente cuando empezaron a bombardear y eso. Y mi madre nos cogió, a mí me cogió y nos metió debajo de un colchón, en la cama, tendida, y el colchón encima, por el bombardeo. Y yo me acuerdo que salí corriendo de debajo de la cama, me fui a buscar a la vera de mi abuelo que estaba en la calle. Bueno, unos días malísimos, con unos nervios, de aquello me acuerdo mucho. Y la tiraron aquí en Nerva. Subí a la estación del medio y la vi, cae la bomba. La vi, cae. Y como vi también, estamos en la estación del medio, en la puerta del cementerio, hay dos sofás de Tecún. Ahí metieron el Franco, lo ponía, y en la estación del medio veíamos nosotros el tiro que les mataba a los hombres. Llegó el avión, sería, no sé si era último de julio o 1 de agosto, total, en nuestra fecha por ahí, y empezó a tirar unos papeles que brillaban mucho, con el sol brillaban mucho los papeles, no sé qué coño era aquello. Y la gente tiraba una hoja y era para llamar la atención, para después tirar la bomba y matarlo. La marcha de la columna era lenta por la situación del terreno, en esta región de la dinamita y de los explosivos. Elementos de destrucción cuantiosísimos en manos de los enemigos y arrojos según las muestras que íbamos encontrando en los pueblos que habían destruido. Poco después de amanecer, dimos vista a Campofrío, que es una avanzadilla de la cuenca minera. Estábamos a 2 kilómetros del pueblo. Se veía a simple vista cómo salían muchos mineros de él e iban a refugiarse en un bosque próximo. Se emplazaron 2 piezas de la batería y al mismo tiempo hizo su aparición un avión que persiguió a los fugitivos y fue señalando el sitio de la concentración roja. Los requetés desplegaron en guerrilla y esmaltando el campo con las amapolas de sus boinas se fueron acercando al pueblo, precedidos de la caballería. Y a poco apareció en la torre de Campofrío la bendita bandera de España. El pueblo estaba en poder nuestro. A los pocos momentos entramos todos, en medio de las lágrimas de unos y de la indiferencia de otros. Pues es uno de los pueblos que peor se ha portado en el recibimiento de las tropas.
El aspecto que presenta es desolador. Muchas casas vacías y asaltadas, las calles sucias, la iglesia que es espaciosa, convertida en salón y centro comunista. Al entrar, liberamos a 9 presos que estaban sentenciados a muerte, entre ellos al párroco, y se asaltaron los centros comunistas. Pasamos el día en Campofrío. A medianoche hubo misa en la soledad impresionante de aquella iglesia, y a las 4 de la mañana se puso en marcha la columna para el sitio tan anhelado por todos, las minas de Riotinto. Los principales dirigentes que iban con nosotros eran anarquistas. En Castuera celebramos una reunión y se nombró una comisión para que fuera a Madrid, para ponerse en contacto con las autoridades de la República, para que nos proporcionaran armas y así poder organizar una columna y marchar al frente. Dicha comisión no solo no volvió, sino que no tuvimos más noticias de ello. Así que cada uno se fue incorporando donde mejor les iba pareciendo. Por último, quedamos un grupo formado por 22 mineros de Riotinto, campesinos de la sierra y solo yo de Encinasola. Así fuimos incorporados a una columna que se llamaba de Andalucía y Extremadura, que se batía por la parte de Oropesa. El grupo formado por los 22 llevábamos un camión que fue blindado en Riotinto. Obreros de Sevilla, conozco perfectamente vuestro estado de ánimo y veo que tenéis deseos de trabajar, pero que algunos no osáis hacerlo por miedo a esos comités de barrio que os amenazan con las pistolas. Yo os autorizo bajo mi responsabilidad a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción sobre vosotros, que si lo hicierais así, quedaréis exentos de toda responsabilidad. Sed ciudadanos dignos y cooperad al servicio de la patria, que necesita de hombres conscientes y trabajadores que no quieren utopías como la jornada de las 6 horas, que serían una ruina para la economía de nuestro país. Señores, se va estrechando el cerco de Riotinto, pues aquellos obreros se han empeñado en recibir un castigo que será proporcionado a la resistencia. Y ya una de las columnas que allí actúan ha tomado Zalamea la Real, otra Campofrío y la tercera El Álamo y San Antón. La resistencia terminará en plazo breve. Mi madre estaba acostada porque mi abuela se había ido. Entonces, claro, la dejó acostada porque se irían temprano. Date cuenta que si se tenían que ir al campo a hacer cisco y eso, se iban desde por la mañana temprano. Pasa que mi madre tampoco me dice, ¿sabes? Ella se va acordando de cosas y me la va diciendo. Y lo que dice ella, dice, yo escuché el truendo ese tan fuerte y claro, se le despertó y salió sin zapatos y sin nada. Claro, todo el mundo corriendo. Pues ya iba donde iba toda la gente, correr, para unos para arriba, otros para abajo. Porque era plena luz del día, vamos, que era de día. Porque mi madre dice, era por la mañana temprano, dice, vamos, que había gente en la calle. Allí mataron a la madre, a los padres de unos amigos míos, y en la Cañadilla mató al novio de una hermana mía, que íbamos nosotros precisamente para el huerto ese que le estoy contando. Cuando a mi hermana viene una señora, le dio la noticia. Le dio un ataque epiléptico y se cayó al suelo, hecha por hoy, y nos tuvimos que recogerla hasta que se le fue pasando. Pues más o menos tendría esa edad, 20, 21 años. A Riotinto no fueron. ¿Tú sabes por qué? Porque estaban los ingleses en Riotinto. Y aquí en Nerva, sí. Pero a Riotinto no está. A ver, porque esta era Nerva. Y ya está. Unos se iban como nosotros, no íbamos, que tenían medios para irse, y otros se quedaban en casa, se metían debajo de las camas, se metían eso. El que estaba en Riotinto se iban a las minas. Las noticias que había de la situación eran un tanto alarmantes. Tendríamos, según la voz popular, unos 10.000 mineros enfrente, con fusiles cogidos en toda la región a la Guardia Civil, con unas 10 ametralladoras, con varios camiones blindados, con numerosas bombas y una cantidad asombrosa de dinamita. Y tenemos también 70 rehenes de Riotinto. Sépanlo los mineros. Creíamos que, después de la tremenda derrota sufrida, se someterían
y no nos obligarían a destrozarlos. Pero ya que se empeñan, los destrozaré, y cuando comprendan que han hecho una tontería al resistirse, ya será tarde. Al dominar una de las alturas, nos encontramos en el poblado de la Dehesa. Más lejos y un poco a la derecha, se divisa el trágico Salvochea o el Campillo. Por aquella parte se oía fuego de cañón. Era seguramente la columna del capitán Varela, que avanzaba desde Zalamea y tenía como objetivo final Salvochea. Al mismo tiempo, se acercaba a Nerva la columna del comandante Álvarez Rementería, que había salido de El Álamo y El Madroño, y terminaría con la rendición de Nerva. Sevillanos, pocas noticias tengo que daros esta noche. Seguramente, como anticipo al día de mañana, que será un día grande para España, día de Santiago, hay en Sevilla unos seres afeminados que todo lo dudan, incluso que en Sevilla está asegurada la tranquilidad, y no creen que todos los servicios están normalizados. Esos seres se empeñan en propalar noticias falsas. ¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de hazaña. Por ello, faculto a todos los ciudadanos a que cuando se tropiecen con uno de esos sujetos lo callen de un tiro, o me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré. Miedo no, ñaillo. Después ya, el día 26 de enero, o sea, de agosto, que era cuando entraron estos buenos señores, era a las 4:30 de la tarde, que me acuerdo. Sentado, subí encima de una silla yo en la puerta de mi casa, allí en la calle Fermín Salvochea que vivía yo, y mi padre también, sentados los dos en una silla, encima de una silla. Veíamos a los tíos bajar por los cerros aquellos de por allí, de que entraba en Nerva, que se veía Herventoso y todo eso, se veían bajar abajo con unos crucifijos así de grandes. Nada más entrar en Nerva y a la media hora había ya camiones para el cementerio. Entrar como entran en todos sitios, como tú no lo has visto en las películas, lo mismo que en las películas, corriendo en esta casa a la otra, sacoteando las casas, viendo si hay alguien para matarlo, todas esas cosas, como entraban. Lo que requiere eso, lo que requiere la guerra. Estaban en las filas del ayuntamiento para ponerse el brazalete y llegaban cualquier falajucho que fuera. Eso es un rojo. Así, fuera. Lo sacaban y para el camión. Y advierto que muy pronto la zona minera de Río Tinto será inofensiva. Podéis dormir tranquilos, sevillanos, que los mineros de Río Tinto serán aplastados, a pesar de toda la dinamita que tengan reunida para defenderse. Por la puerta de mi casa pasaban los relevos. Mi padre todas las noches sentado en la cama sin dormir, y aquí los tenía el pobre hombre. Unos nervios que nada más que sintiera picar la puerta ya sabía lo que te esperaba. Un primo mío que tenía la novia ahí abajo, esta misma calle abajo, pero abajo, pasando del cruce para abajo. Él vivía ahí y vinieron del trabajo a buscarlo y eso. Dice, no está. ¿Dónde está? Dice, en casa novia. Dice, bueno, ¿dónde vive la novia? La madre ignorante le dio toda la información. Y entonces fueron a casa de la novia, le echaron mano, se lo llevaron y a la de se lo mataron. Ansiaba el Requeté entrar en combate con los mineros, y al escalar una altura se encontró con la cuenca minera y sin enemigo a quien combatir. El grito de ¡Viva el Rey! Resonó por todas aquellas quebradas y soledades. Un avión se adelantó y arrojó algunas bombas. Antes de entrar en el alto de la mesa, se adelantaron unos capataces y comunicaron al comandante Redondo que las minas estaban llenas de mineros, de niños y de mujeres. Por todas partes se veían banderas blancas. No se había disparado un tiro y estábamos en plena zona minera de Río Tinto. También está en nuestro poder el poblado de la Atalaya. En el alto de la mesa
mandó el comandante Redondo emplazar 2 cañones, mirando a Nerva, que descubre a 2 kilómetros, y a la entrada de las galerías de las minas. Las tropas manifestaban su desilusión por no haber entrado en fuego, y fueron tomando posiciones en el pueblo. Los sindicatos y centros fueron convertidos en cuarteles. Mi abuelo era el veterinario y hay un señor que tiene una vaca que mi abuelo detecta que está mala, que hay que enterrarla. Y este hombre dice que no, que la vende. Y mi abuelo dijo que no. Manda un parte al gobernador, intervienen de Huelva y la vaca se entierra. Entonces, en el mercantil, pues amenaza a mi abuelo este hombre, que la vaca la ha enterrado pero que le va a costar cara. Mi abuelo pues llega a casa diciendo, ay, lo que me ha pasado, que este me ha querido pegar. Entonces mi tío sale a buscarlo y le dice, mira, mi padre es un hombre mayor, pero yo soy joven, si tú tienes un problema, llegaron a las manos. Él le pega a mi tío le da con un botijo. Era poco antes de entrar a la fuerza. Entra en la fuerza, aquella mañana mi tío va con todas las autoridades a recibirla a las nacionales. Cuando estaban para recibir a las tropas, dice, el primero que cae es el administrador de correo, porque la vaca la ha enterrado, pero este es el primero que va a caer. Aquella noche llaman a la puerta y mi abuelo le dice que no, que están de luto y que no puede salir. Y mi tío dijo, padre, no pasa nada, a ver que salga, a ver qué es lo que quieren. Directamente se lo llevaron a la cárcel. Entonces por la mañana mi madre se entera, porque eso fue el día 26, entraron las tropas, y el 27 por la mañana, como mi tío no llegó esa noche, mi madre era muy activa, se pone en movimiento y le dicen que está detenido. Entonces él, mi madre y su novia consiguen entrar a verlo a la cárcel. Cuando entran se encuentran a mi tío en cuero, tirado en el suelo, liado en una manta, la dentadura se la han roto, se la han sacado con la culata de un fusil. La habían pelado, como acostumbran, y decían, a mí me matan, a mí me matan. Mi madre pues salió loca con su novia. Mi abuelo pues era funcionario, empiezan a intervenir y dicen que no lo van a matar, que no, el pueblo tira firmas y que no lo matan. Mi madre decía que como lo había visto ella, que sí que lo mataban. A las 12 de la noche vuelven a llamar a la puerta y aparece este señor con el fusil al hombro a decir que al fin y al cabo su hijo ha muerto como un aristócrata, porque ha muerto y le indica el sitio entre el teatro y el parque. A alguien hay que matar, y mataron precisamente a un hombre que tenía a su mujer inválida en una silla de ruedas y tenía 5 o 6 hijos. A ese fue el único hombre que mataron. Los demás lo echaron todos para casa. Lo mataron porque decía que por lo menos uno tenían que... Para justificar. Allí en la estación del medio mataron a 2. Un hombre que la mujer estaba mala y estaba inválida, tenía 7 hijos. Y al Tomás, yo no quiero ir a acordarme, me quiero acordar. Apenas entrados en Río Tinto, nos dispusimos unos cuantos a ir a Salvochea. Al entrar nosotros en el pueblo, este estaba desierto. En vista de los horrores que allí vimos, el comandante Redondo mandó prenderle fuego. En una corraleta del ayuntamiento, que había servido de cárcel, habían cometido momentos antes de entrar las tropas las siguientes salvajadas. El primer cadáver que encontré no tenía cabeza. Le habían puesto en la boca un cartucho de dinamita y la cabeza había desaparecido. Y otros, alrededor de 20, aparecían quemados vivos. Eso no se pensó nunca tampoco allí, nunca. Esos fueron 2 escalabazados que hubo allí, que metieron la pata, que si hay 3 o 4 como eso, que le siguen igual, pues hubieran armado un follón en Río Tinto. Vamos, en Río Tinto, en toda la cuenca, hubieran armado un follón gordo. ¿Qué pasa? Que está equivocado y hubo quien le echó mano a los de. No, tú estás equivocado. Coño, es que este es un fascista, sí, es un fascista. Pero tú no tienes cómo pegar un tiro ahí. Sí, ya con pistola, yo que preparaba. En este poblado, antes de escapar, los rojos quemaron vivas a 22 personas,
rociándolas con gasolina. Claro está que nuestros soldados, indignados ante el salvaje espectáculo, hicieron un ejemplar escarmiento la canalla marxista. También quemaron aquí los rojos las casas habitadas por personas derechistas. Pero el fuego se propagó a las restantes y puede decirse que la aldea ha desaparecido. En Nerva no ha habido asesinatos, pero también quemaron las casas de las personas de orden, escapando luego al campo, por donde vagan ahora unos cuantos centenares de comunistas que ya irán cayendo. Entrada la tarde, supimos que la columna del comandante Álvarez Rementería había entrado en Nerva. Las operaciones habían resultado con precisión matemática. Con diferencia, podemos decir, de minutos, habían llegado todas las columnas a sus objetivos. Río Tinto, Nerva y Salvochea. Toda la temida cuenca minera quedaba por España. Volvimos a Río Tinto. Pasamos la noche mal atendidos, llenos de polvo y extenuados. Y en medio de una general indiferencia de los moradores del Alto de la Mesa y de los edificios elegantes de los ingleses. No resisto con todo la tentación de dar un botón de muestra de la tan decantada cortesía y buena crianza inglesa. Llegamos rendidos, cubiertos de polvo y extenuados por el hambre. Por todo regalo y comida nos pusieron aquella noche, al jefe de la columna y a los que le acompañábamos, pan en cantidad y calidad deficiente y unas latas de sardinas. Y nos consta que ellos, los señores ingleses, tuvieron comida regalada y abundante. Permanecimos allí todo el día siguiente y al anochecer emprendimos el camino de Cortegana, a donde llegamos pasando por la posición artillera que fue atacada por los mineros. Nos recibieron en triunfo en Cortegana, mirándonos como a seres de condición altísima. Nosotros, los vencedores de los mineros. Descansamos aquella noche en previsión de nuevas empresas. Su novia, que tenía su novia, ellos hablaban perfectamente el inglés en aquellos tiempos, le pone una cruz en el cementerio con una chapita que ponía amor mío pero en inglés. Encima sirvió de moza, de burla, porque decían, ¿lo ves cómo era rojo? Mira, hasta en ruso le ha puesto un letrero en la cruz. Mientras que llegaron al cementerio y todo, cuando ya llegaron ya se lo habían cargado. Ya escucharon los tiros justamente llegando casi al cementerio. No pudieron hacer nada. Mi tía se la llevaron y de allí de la misma calle se llevaron a muchos chavales más jóvenes. Porque ellos fueron al Alto de la Mesa, que vino como un ministro o algo aquí a las minas, y vinieron a la novedad. Pues toda la gente joven se fueron andando hasta el Alto de la Mesa. Pues toda la gente que hicieron la foto que estaban delante, pues toda esa gente fueron a buscarla a las casas. Que le mataran una hija y encima que ella ni estaba porque ella había ido a atender a su marido, que le había ido a llevar la comida para que pudiera comer cuando se iban, porque estaban en el campo escondidos. Hacían como que iban a hacer cisco entre lo que llevaban la comida, lo que podían tener de comida, porque en aquel tiempo ni comida, como dice mi madre, lo que podía recoger. Y entonces pues esa comida la pasaban, se la daban a ellos y ellos le tenían hecho el cisco o el carbón y ellas volvían atrás con el saco, un saco de estos a las espaldas, y ahora ellos comían. Yo tenía un compañero de trabajo
que era panadero también. Ese es que se escapó del cementerio, que fueron a fusilarlo. Como a los primeros nada más que le pegaban las ráfagas de tiro y ya se iban, pues después llegaron al otro día para meterlo a la fosa y vieron que faltaba un tío y se fue a la sierra, que estuvo con los maquis allí todo el tiempo que pudo. Últimamente ya lo cogieron en la sierra y se lo traían para Nerva para meterlo en la cárcel, que yo no sé cómo tío no lo pelaron allí, pero es la suerte de las personas. Y viendo para que era de noche ya, y se metieron en una casa de peón caminero, que había entonces, por allí había muchas casas de peón caminero, que existía el peón caminero. A él lo metieron dentro de unos cuartuchos allí, y los otros se quedaron allí al fuego, tomando café o lo que fuera. Y dijeron, y tenemos que ir nosotros con este tío a Nerva, bueno, nos pelamos, lo dejamos por aquí y ya está. Y el otro se enteró, y le dice, tengo ganas de hacer vientre, y dice, páralo aquí, dice, bueno, claro, a mí no me importa, pero os voy a poner bueno. Y bueno, va, ve ahí delante y haz de vientre que ya te vigilamos nosotros. Y salió, había una pared, se soltó por la pared y salió corriendo por el monte, como era de noche, pues buscándolo por ahí, el tío se escapó. Se escapó y se vino a su casa. Se cogió, se metió detrás de un armario. Y entonces fueron a su casa varias veces a buscar a ver si estaban allí. No lo encontraron. Pero ya fue una vez y le dijeron, me parece que vienen por ti, seguro ya. ¿Y qué hizo el tío? Tenía un pelo largo de todo el tiempo que había estado como una mujer. Se puso una bata negra de la madre y el pelo así echado a la cara. Pues cogió el tío el cubo de la basura, de la porquería, a salir, y entonces llegaban los falanges a buscarlo. Y si mi madre ahora está dentro de ahí de casa, yo voy a tirar aquí. Cogió el tío, salió delante de ellos, el tío parecía una mujer. Salió, tiró el cubo, cuando se escapó, salió corriendo y se largó. Y ha muerto en Barcelona. La CNT metió fuego a muchas casas de familia. Muchas casas de familia. Entonces, pues esa gente, cuando esto dio el huerto, se lanzaron como bichos hambrientos a comer presa. Unas cosas ha sido por envidia, otras cosas ha sido porque yo quiero el puesto de trabajo que tú tienes, y otra por odios, y otra por lo que tú quieras llamarle. Vecino, hubo una madre que se llevaron a tres, y iba detrás de ellos, eso lo cuenta mi madre, sin vergüenza, poniéndolo como los trapos. Matarme a mí, que es a quien me tenéis que matar, pero a ellos no. Y no le hicieron nada. Lo hacían, dice mi madre, eso lo hacían para hacerla sufrir todavía más. Dice, porque se llevaban a sus hijos, que es lo que más quería. 3 hijos ahí que de golpe a matarlos, porque te da a ti la gana. Que eso tuvo que ser duro pero bueno. Yo me acuerdo de todo. No, me da mucha pena de todas las cosas. Pues tenía 16 para 17 por ahí, no tenía más. Ni desaparecida siquiera. Es que mi abuela, por temor, es que no fue ni a reclamarla, ni a, como antiguamente iban a ponerlas allí escritas como que estaban difuntas, ni nada. Mi tía no reza en ningún papel. Se enteró cuando vino a casa. Va a morirse él también. De hecho, mi abuelo murió a los 2 o 3 meses de morir mi tía. Porque él se metían en la ribera, cuando venían buscándolo, dice mi madre, que se metían en la ribera y estaban todo el día con la ropa mojada y eso, y él como padecía también de bronquio, pues cogió una neumonía y se murió a los 3 meses. Vamos, que murió, vino a casa a morirse, como aquel que dice. Buenas noches, señores. Mañana se empezará a trabajar nuevamente en las minas de Río Tinto, por haberse llegado a un acuerdo entre los directores y los obreros a presencia de la autoridad militar. Del mismo modo empezará a circular desde mañana el servicio de camiones entre Nerva, Río Tinto y Huelva.
Por noviembre de 1936 solicité ingreso en el Partido Comunista. Me hice comunista después de convencerme de que los comunistas eran los que verdaderamente defendían los intereses de los trabajadores. En Aranjuez fuimos desarmados por las fuerzas italianas cuando terminó la guerra y conducidos a un campo de concentración en Pinto. Yo permanecí detenido 3 días. Me pusieron en libertad cuando se acercaban las fuerzas italianas. Entonces montamos a caballo y escapamos a galope a campo traviesa. Los italianos dispararon contra nosotros. Yo iba en la parte trasera por haber salido el último del caserío. Resulta que en el batallón número 8 relevan la guardia porque viene de visita el general Franco. Y entonces estos relevan, o sea, nombran a gente del comité de cuartel con la intención de que cuando Franco entre, rodear el coche y con bombas de mano acabar con él, ¿no? El telefonista del cuartel, el padre estaba condenado a muerte, luego yo lo he conocido, estaba condenado a muerte en el Hacho de Ceuta. Y era un hombre muy mayor. Luego yo lo he conocido y estaba en la misma celda de él, con este hombre, porque lo indultaron por esto. Entonces este telefonista sabe que se va a dar el golpe y tal, y quién los dirige, porque se lo han confiado, porque creen que como tiene su padre condenado a muerte, que él va a colaborar y eso, y este va y se lo dice a su sargento. Y el sargento al teniente, y el teniente al capitán, y no sé cuándo. Total, que entonces cuando llega una hora, mucho antes de que llegue Franco, dicen que ha suspendido, el general Franco ha suspendido la visita para otro día. Entonces vienen y detienen a todo este y los fusilan de inmediato. Le hacen un consejo de guerra sumarísimo y los fusilan a todos. El otro, el Sabón del Llano Castés, me señala y dice, me sacan de la formación y el capitán Lobo viene y me dice, ¿tú eres primo del teniente Prada? Yo sí. Me cruzó la cara, no me sacó un ojo de milagro con la fusta que llevaba, me mete en un espacio muy cerrado, sin ventanas ni nada, se ponen 2 guardias civiles, uno detrás de mí, con un vergajo cada uno enorme, y él en una mesa, y está a la mesa con la pistola, me dice que hay una acusación contra mí de esto. Y cuando voy a decir que es mentira, esa acusación, todo eso es mentira, es falso, me dejan sin hablar, me dan 2 estacazos por detrás, enormes. Y así hasta 3 palizas, empezó esa sangre por la boca, me habían lesionado un pulmón, ya no tenía piel en la espalda, ¿no? Y entonces el brigada dice, no le pegues más, ya está bien. Es que él escribía en un papel y me dice que lo firme, y le digo que no lo firma, y que no. Entonces, ¿qué hacen? Manda, vaya y busque al brigada de la Guardia Civil. Y viene el brigada de la Guardia Civil, que es el que me ha torturado, el que me ha mandado a torturarme. Se acerca a mí y dice, él niega todo lo que es eso. Entonces saca la pistola, me la pone así, y dice, yo le pego 2 tiros ahora si usted me ordena. Pero yo no le pego más a este hombre. Yo le pego 2 tiros, pero no lo torturo más. ¿Cuándo y por qué te metieron en la cárcel? ¿De por qué? Sí. Como a todos allí. Porque todos éramos de izquierda. Ajá. Allí no había nadie de derecha. En el sitio no había nadie de derecha. Bueno, no la habría, ¿no? Nadie, absolutamente Bueno, nadie. Entonces la gente que ustedes metisteis allí en la cárcel, Los 4 eran los que están siempre en contra, pero ellos... que eran los menos. Claro, Es lo que tú quieres decir. eso es muy difícil. Pero aquí no se mató a nadie, ¿no? A nadie. ¿Qué pasó? Porque me condenaron y ya está, lo propio de aquella fecha. Yo no me acuerdo ahora mismo de verdad. Te condenaron a 12 años, ¿no? 12 años y un día. Yo no me acuerdo si fue 12 años o fue a 18. No, 12. Pon ahí los papeles. No me acuerdo ya. Ya. Pero cuando a ti te detienen allí en el cuartel, te detienen y te mandan al castillo de Santa Catalina, tú me contabas que era porque uno se chivó. No, porque de ellos, uno de ellos. De ellos, que te conocía y se chivó, ¿no? Se llamaba Felipe, se llamaba. Eso se llama El Felipe. hijo de la gran puta. Leen toda la acusación, no interviene mi defensor para nada, y entonces el coronel que estaba presidiendo el Consejo de Guerra
me dice que si tengo algo que alegar. Digo, me han torturado, me han machacado a palos, me han dicho que soy ruso, que soy un criminal, que soy todo. Yo soy un soldado de España, soldados regulares, y soy tan español como todos vosotros. Y eso es lo único que quiero decir. Entonces me mandaron sacar y me llevaron a un calabozo, y me dieron un calabozo. Y allí estuve solo en el calabozo un tiempo, o menos media hora así, cuando vino el capitán a hablarme, el capitán defensor, y me dijo, te han condenado a muerte. Pero no te preocupes, porque el jefe, el general jefe de esta circunscripción, es íntimo amigo mío, y él es el que tiene que firmar tu sentencia de muerte. Yo trataré de que eso no suceda. Ese, el primo Miguel de la abuela, ese te aconsejó que te apuntara a falange para que no te mataran. ¿Sí o no? Sí. Y tú te apuntaste, estuviste apuntado en falange durante un tiempo. ¿No? Por lo menos 3 meses o 3 meses y pico. Eso es. Y de ahí del campo se escaparon unos cuantos y los cogieron, ¿no? Menos 2 que consiguieron llegar a Francia, ¿no? A mí me mandaron a llamar para que declarara sobre eso. Digo, yo, declarar, no declararon ni para mí, ya declarar para él. Y te mandaron a la cárcel, otra vez. Exactamente. Pues yo fui como despidiéndome de todo lo que había sido los lugares donde yo había estado. Y yo iba como diciendo, la última vez que los veo. Porque suponía que me iban a condenar a muerte y que me iban a fusilar. Que no pasaba bien. Y he llorado más que Dios, muchas veces. Claro, la mitad de las cosas que se pasaban no se las creían. Las estaban viendo y no se las estaban creyendo. Lo que me pasaba, que creí que me iba a enfermar del corazón, porque cada vez estando encerrado en la celda, y cuando decían Antonio, mientras decían el apellido, mi corazón parecía un caballo que se iba a salir del cuerpo, ¿no? De la angustia que tenía, de que creía que me nombraban a mí. Y mientras no decían ya el apellido, no me serenaba un poco, que me tardaba mucho. Y así, pues con frecuencia, yo dije, ¿dónde me llevan esto? Y entro en un patio, y en el patio estoy cuando está asomado un teniente que está preso, detrás de los rejas allá, y me dice, muchacho, ¿por qué estás aquí? ¿Para qué has venido? Yo creo que me van a fusilar. Ah, no, ¿estabas condenado a muerte? Sí. Ah, entonces que te van a indultar. Si has venido aquí, que te indulta. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. Porque después la posguerra fue peor todavía, porque morían más gente. Se daba el caso que ya la gente no iban a llevar los cuerpos al cementerio, le daba miedo. Hambre, mira, no había que comer, ni con dinero, porque no había artículos ninguno. El que tenía dinero, pues sí, a lo mejor salía afuera y compraba algo. Porque este pueblo estuvo maldecido. Este pueblo no ha sido pueblo hasta que no cerró toda la dictadura de Franco. Porque el trigo que traían para darle de comer al pueblo se podría en el muelle de Huelva y no lo traían para hacer pan. Yo salía de mi casa, yo trabajaba en la panadería a lo mejor 2 veces en semana, porque no entraba harina. Porque venía un camión de harina, a lo mejor del Campillo, y se quedaba el Campillo con él. El alcalde, este no pasa de aquí, este se queda aquí. ¿Y qué tenía que hacer? Pues ir a robar bellota. A mí me ha tiroteado la Guardia Civil en un alto de una encina. Y me he metido con 20 kilos de bellota en una alcantarilla y llegué a mi casa a las 3 de la mañana con las bellotas a cuestas. Pero había que sobrevivir.
Yo me he puesto detrás de un pino, esperando que un tío sembrara cacahuetes, estaba sembrando, yo no sé lo que era. Cuando se fue el tío de sembrar los cacahuetes, digo, va, tú a coger la cosecha ya. Yo detrás, pum, 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 y los cacahuetes para mi casa. Ya no iban ni a la escuela las criaturas, hombre. Si no se me da cuenta nada más que la hambre. Era más la hambre que toda la necesidad, tío. Porque podía, si te robaba un cole, se comía hasta las hierbas del campo. Las patas de mono, ¿sabes lo que es eso, verdad? Patas de mono. Y la algarroba. Y los que de bellota cogían un raspador, te cogía le quitaba la caja de la bellota y le iba pum, 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 a hacerlo harina. Y después hacía unos queques así, y eso es lo que comía. Luego tuvo que espabilar porque date cuenta que se quedó sin marido. Se tenía que ir a donde fuera, a pañar castaña, a cena andando, lloviendo, como estuviera el tiempo, porque ella tenía que traerle de comer a sus hijos. Se moría el padre y allí no te quedaban pensión ni te quedaba nada, te quedabas sin nada y pasando mucha hambre. Y mi madre pues eso dice, yo de bien jovencita me tuve que ir a servir a Sevilla. Mi madre dice que no llegaba al pollete donde tenía que fregar. Se tenían que ponerle una cosa, un banquito para ella poder fregar. Por eso la pobre cuando nos cuenta las historias, digo, hay que ver lo que han pasado, pobrecita, digo. Oye, nena, ¿qué? ¿Quieres decirle algo a los niños del mundo? Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria, a los que yo envío un beso fraternal. Viva España. Desde Aranjuez fuimos conducidos ya en calidad de prisioneros a Pinto, donde había organizado un campo de concentración, donde había de 3 a 4.000 personas. Los moros eran los encargados de la vigilancia en el campo. Tenemos que decir que los moros no se comportaban mal con los prisioneros, solo se limitaban a cumplir las órdenes que les daban. Eso sí, se apoderaban de todos los objetos de valor que habíamos conservado. Sí, es curioso, pero los documentos, cuando los lees las personas, los documentos presentes te producen sensaciones, te producen alegría, te producen tristeza, pero bueno, cualquier persona que lea documentos del pasado descubre que no solamente los documentos presentes producen emociones y sensaciones, sino también los documentos del pasado, ¿no? Y eso nos pasa, que yo particularmente lo experimenté, como tú bien dices, leyendo el expediente personal de mi padre, cuando fui al apartado K, donde hablan de los accidentes de trabajo. Bueno, pues cuando yo leía los accidentes de trabajo de mi padre me producía dolor, leía que se machucó un dedo, que tirando de un continuo se le apresionó la pierna y le causó contusiones, y te producía un dolor pasado, pero en un momento presente, por lo que dejé de los accidentes porque no me apetecía seguir sufriendo y enterarme de todos los accidentes que tuvo mi padre de trabajo. Esto lo sacamos a colación porque el proceso del descubrimiento, de la obligación que tenemos en la actualidad de repasar este periodo histórico es necesario, pero lo decíamos, produce dolor. Entonces, tenemos que saber afrontar con ese dolor este periodo de la historia, pero por eso vamos a pasarlo nosotros, vamos a asumirlo y no vamos a dejar otra vez la patata caliente para que la coja otro. Encerrados en el campo estuvimos 3 días seguidos sin darnos nada de comer. Un soldado nacional que era de Encinasola y que me conocía bastante me llevaba algunos bocadillos y así no lo pasé del todo mal. Dimas, que era el nombre del soldado, me facilitó papel y sellos para poder escribir a mi familia. Todos los días entraban en el campo comisiones de militares y algunos vestidos de paisanos en busca de algún preso. Si encontraban al que iban buscando, se lo llevaban, pero nunca supimos a dónde. A los 6 o 7 días de estar en el campo, empezaron a poner a algunos en libertad. Los que ponían en libertad eran llamados y les daban un salvoconducto en el que se les indicaba que el preso debía dirigirse directamente a su pueblo para presentarse a las autoridades, y estas serían las que decidirían la suerte que les guardaba el prisionero. A mí me dieron el salvoconducto aproximadamente el día 6 o 7 de abril. En el campo de concentración, ¿qué trabajo hacías tú?
En la oficina. ¿Y en la oficina, pero qué hacías tú? Coño, por el trabajo que me pertenecía, que me mandaba. En la prisión los fusilaron a 3, ¿no? Más. Aquí o más, ¿no? A más de 3. A más de 3, ¿no? Y os obligaban a salir a todos ustedes a verlo, ¿no? Allí estuvimos 60 y tantos días presos y cuando salimos de allí para las brigadas no podíamos cargar con el colchón, la colchoneta, porque no teníamos energías para llevarla. Ni mi familia sabía nada de mí. Llegué a saber más de todo lo que había pasado en Nerva, porque después de estar yo preso allí, como serían llevarías unos 5 meses en el penal del puerto de Santa María, cuando llegó mi tío, y entonces yo logré cambiarme a la brigada de él, y de Nerva había mucho. Entonces todos estos de Nerva se los llevan allá, al Dueso. Uno de los que trabajaba conmigo en el taller, que era un pendolista, además tenía un puesto en las oficinas de la prisión. Le dije yo, oye, cuando te enteres que hay una expedición que la llevan al Dueso, méteme a mí, porque por lo menos para que yo cuide a mi tío que está allí, que es un inválido. Mi tío se enferma, porque las comidas que da, le da asco todas las comidas, pero claro, tú piensas que si te dan un cazo de guisantes podridos, todos los bichitos se ponen arriba, ¿eh? Mi tío era tan delicado que eso no lo podía comer. Yo sí, yo cogía los bichitos, los tiraba, a veces no los tiraba, porque decía, si no ha producido eso, no me va a hacer daño, y me lo comía, porque tenía que comer. Mi tío se enferma, y lo mete en la enfermería, y el médico lo reconoce, y no se le ocurre nada más y nada menos que meterlo en una habitación aparte, para que se muriera allí, vamos. Y mi tío llorando, me han metido aquí para que me muera, para que no muera. Entonces me voy a ver al médico y le digo que eso no se hace, que eso no es posible, que cómo. ¿Y qué quiere usted que haga? Yo puedo hacer que lo trasladen de aquí a Segovia, a un sanatorio de prisiones en Segovia. Pues sí, trasladen usted a un sanatorio de Segovia, pero no lo metan usted ahí, indicándole que lo mete ahí para que se muera ahí. Lo mandaron sacar de la enfermería y cuando lo vieron que venía en una camilla, que lo traían 2 camilleros en una camilla, dijeron que así no lo llevaban. Entonces yo cogí a mi tío en brazos, y era como una pluma, pues estaban los huesos nada más y la piel, y lo metí en la ambulancia y se la llevaron. Mi tío no duró ni una semana, murió enseguida. Ya en la cárcel del pueblo pude abrazar a mi madre, a mi mujer y a mis 2 hijos, José y Manuel. La cárcel tenía una ventana que miraba a la plaza del pueblo. Por esta ventana se asomaban los niños cursis del pueblo para ver si teníamos rabo. Pues esto era lo que les habían dicho, que los rojos, como nos llamaron, no éramos personas normales, sino bichos con rabo. A los 3 o 4 días de estar detenidos en Encinasola, nos ordenaron que nos preparáramos, que íbamos a ser trasladados a Huelva y encerrados en el campo de concentración del Muelle Pesquero. Un día del mes de septiembre de 1939 me juzgó un consejo de guerra y me condenaron a 20 años de prisión. Se me acusó de ser socialista, comunista y anarquista. La posguerra en prisión, pues no te puedes dar idea. Es de palos van y palos vienen, ¿no? Allí se muere de 12 a 14 personas diarias de hambre. De hambre. Estás en la brigada y ves cómo se inflama, como cuando llega la noche y viene el recuento y los ves a todos allí y ves que hay como lo menos 7, 8 allí, todos inflamados, la cara hinchadas, todas ahí las manos, y tú dices, mañana no amanece. Y efectivamente, por la mañana no amanece. Todos recogemos, los que estamos vivos, recogemos las colchonetas, pero hay 4 o 5 que tienen las colchonetas y están acostados, aunque ha tocado Diana, y hay que levantarse y formar y recoger la colchoneta. Y viene el funcionario y le da patadas para levantarlo, está muerto. ¿Qué va a levantar? Mi defensor en el Consejo de Guerra fue un teniente de Falange que lo vi por primera vez 10 minutos antes que empezara el Consejo de Guerra. El fiscal me acusó de todo lo que quiso y el defensor no abrió la boca para nada. Aproximadamente el 20 de septiembre fuimos trasladados a la prisión provincial de Huelva.
Cuando llegamos, nos iban metiendo en las brigadas, donde ya no se cabía ni de pie. Los piojos, el hambre y toda clase de miseria eran nuestros mejores aliados. El preso que no tuviera quien le mandara algo de comer tenía pocas esperanzas de sobrevivir. Durante mi permanencia en la prisión, fueron muchas las noches que hubo saca, pues este era el nombre que se les daba cuando se llevaban a los hombres para matarlos. Libertad provisional condicional. No me dieron la libertad total. Y así me vine a Sevilla y de Sevilla a Nerva. Y me encontré como estaba Nerva, con las calles, mi calle, la Cañadilla, tenía un tanto así de hierba. Las casas, montones de los barrios caídas todas. Y allí me tenía que presentar al cuartel de la Guardia Civil cada 15 días. Jamás he estado de acuerdo con las injusticias que la clase capitalista ha cometido con la clase trabajadora. Nunca he estado de acuerdo con las diferencias sociales que han existido y que existen. Nunca he podido comprender que una minoría lo tenga todo y la mayoría no tuviera para comer. No he comprendido nunca y sigo sin comprender que los que se llaman creyentes y creen en un Dios lo quieran todo para ellos. En este archivo ha estado investigando al mismo tiempo un mismo asunto, un asunto bastante espinoso, digamos de los asuntos más luctuosos y espinosos en la Guerra Civil Española de la Cuenca Minera, y han estado investigando al mismo tiempo, el mismo día y en el mismo edificio, uno, la muerte de su familiar, y otro, la suerte que corrió el que a lo mejor tuvo algo que ver con esos hechos. Viva Galay Hernández, tipo de llano, con Franco se muestra republicano. Viva Alcalá Zamora, Rada y Domingo. El capitán Cedillo, aunque los fusiles siempre será el mismo. Bocamito, Franco y el tipo de llano fueron los dos tíos. Franco, tipo de llano en Sevilla y Franco en Madrid. Uno y el otro fueron dos tíos canallas. Se mataron a toda la gente que le dio la gana. Lo curioso de esta historia es que este hombre se marcha a Sevilla y se hace policía secreta. Está este señor en la plaza de toros viendo la corrida y sale un toro que se llama Justiciero. Salta a la valla y le clava los cuernos en el pecho y lo dejó delante de su hijo, murió. Mi padre, el regalo que le quería hacer a mi madre aquella noche, se fue a Sevilla, arrendó un taxi, porque entonces no era igual, a comprar la cabeza del toro. La cabeza del toro no se la vendían a mi padre. Cuando se mató el toro ese, empezó a decir, hay carne fresca en la plaza. Con una botella de anís de Maribrizá, me acuerdo yo, y allí estuvimos toda la noche y la gente venían a felicitarnos que se había visto la justicia divina. Porque humana no hubo. Mataron a un inocente a cuenta de una vaca, con 27 años. Ya te digo que ella cuando escucha algo de movimientos, por ejemplo, de manifestaciones y cosas, ya se pone nerviosa, no nos quiere que vayamos nosotros a ningún sitio. En la prisión pasé mucha hambre y muchas privaciones, pero nunca fui de los peores. Mi mujer me mandaba lo que podía. Durante mi cautiverio estudié todo lo que pude, sobre todo matemáticas, y leí todos los libros que pude. En la prisión tuve varios maestros, todos eran del norte de España. Los médicos también eran presos y hacían todo cuanto podían por salvar a los que se ponían enfermos. En la prisión nos trataban como si fuéramos animales y siempre como enemigos y vencidos. Los guardianes eran hombres incultos, casi todos eran guardias civiles retirados que nos trataban como si fuéramos perros. Por fin, a últimos del año 1942, hubo un indulto y el día 17 de diciembre de 1942, después de 44 meses y 17 días de encierro entre campos de concentración y cárcel, fui puesto en libertad condicional. Dice, ustedes nos harán justicia. Tú nos harás justicia, porque ellos iban a morir. Eso me dijo el joven socialista, sí, pobrecito, no tendría 16 años, ¿sabes? No se le ha hecho justicia, porque ahora se quiere hacer justicia, pero no se quiere hacer justicia, porque ya han muerto los culpables, ¿no? Los culpables han muerto. Los que están ahora son las familias de los culpables, que están en la derecha reaccionaria esta, que no, de demócratas no tienen nada. En Madrid tienes Madrid está plagado de calle con los nombres de los vencedores.
Y el otro día, en una televisión franquista, que hay varias, ahí salía la hija de Yagüe, enseñando las condecoraciones de su padre y diciendo lo buenísimo que había sido su padre. Claro. Entonces, la memoria histórica, no sé si se llevará a cabo o no se llevará, porque fíjate que se oponen a eso, el Partido Popular, constantemente. Llegué a mi casa el día 18 a las 2 o 3 de la tarde. Mi mujer, mis 2 hijos y mi madre me estaban esperando en la carretera. Por fin pude abrazarlos y entrar en mi casa, que hacía cerca de 7 años que la había abandonado. En el pueblo de Encinasola, como en todos los pueblos de España, no había trabajo y el hambre seguía haciendo estragos en las casas de los más pobres, ya que los ricos habían ganado la guerra y a ellos no les faltaba de nada. Cuando ya mis 2 hijos mayores eran hombres, decidí venirme a las minas de Río Tinto. La mina de Río Tinto era, de todos los trabajos que he realizado en mi vida, donde he conocido menos compañerismo y más atraso en los trabajadores. El caciquismo y el miedo era lo que más abundaba. No había quien se pusiera de acuerdo para organizar la defensa de los trabajadores. En octubre de 1962 fui detenido por repartir propaganda del Partido Comunista. Había una clase de presos que eran los que habían ocupado cargos administrativos y habían robado las cajas a caudales. Estos eran todos adictos al régimen que ellos habían robado. A mí me llamaban el comunista, pero yo no era ningún ladrón como lo eran ellos. El 12 de noviembre de 1966, a las 7 de la tarde, me pusieron en libertad. Me esperaban mi esposa y 2 de mis hijos varones, José y Joaquín. Llevaban un coche y regresamos a nuestra casa. De nuevo con mi familia me incorporé a mi trabajo en la mina. Con un pañuelo así reliado en la cabeza, así, por aquí dice mi madre, encasquetado. Vestía de negro con una toquilla y en un lado se sentaba como enajenada, como si no existiera. Porque mi madre solo tenía, no olvidado, porque ella dice que eso no se lo olvida a ella en la vida, pero sí ahí a un lado apartado y sin querer hablar, por miedo. Y eso es la triste historia. Los obreros solo luchan por sus reivindicaciones económicas, pero la mayoría no saben luchar por sus libertades políticas. Los 40 años de franquismo han dejado huellas profundas. En lo sucesivo habrá grandes acontecimientos. Esperemos con calma. Ya tengo 12 nietos. La última ha nacido el día 7 de abril de 1978. Es hija de mi hijo Jesús, su segunda hija. Ha nacido en Madrid, donde mi hijo está de cartero. Mi hermano Pepe, sí lo crié yo. Se lo crié yo. ¿Qué hora es? Yo empiezo a tener conciencia política porque un día, por la mañana temprano, voy a salir de casa y veo que la gente está en grupo comentando cosas y yo le pregunto a una mujer del grupo que qué ha pasado y me dice que se ha declarado la huelga general en las minas de Río Tinto, una huelga revolucionaria. ¿Y eso por qué? Dice, porque se han sublevado en Jaca unos militares, Galán y Hernández, ¿no?
y está la Guardia Civil recogiendo los paquines que ha echado la UGT allí por el punto. En la población repercutía en que venía muchos recortes y mucha miseria. Es lo que repercutía en todas esas cosas. Pero se sabía sobrellevar todo eso. Parece que desde niño ya estaba vinculado a padecer y a ser responsable de los actos de se estaban haciendo allí. No como hoy que se pone a tirar con no. Una conciencia de sabiduría, de entender lo que queríamos. Y se conseguía, lo que se quería, se conseguía. Santiago Carrillo, que había anunciado que venía a Nerva, se reunió con nosotros, la Juventud Socialista, y nos dijo que así como Asturias se estaban llevando armas, porque habría que hacer una oposición al gobierno de la derecha de Gil Robles, que de Ruz iba a darle el poder, pues habría que hacer una huelga general revolucionaria y que entonces teníamos que tener previsto trenes de vagones de mineral que llegaran al puerto de Huelva y las armas que vinieran se esconderían en tren mineral y esos vendrían a Nerva. Previendo y por consejos de Carrillo nos habíamos organizado como los comunistas, por células. Yo era, para comunicarnos unos grupos con otros en Nerva, yo era como el correo que llevaba la información de uno a otro. El que dirigía todo eso en aquel momento era Fausto Fernández. Y aquella noche, porque se había previsto que aquella noche se saltarían los cuarteles de la Guardia Civil y se trataría de tomar el ayuntamiento y todo lo que era el centro del pueblo, porque todos los barrios estaban tomados por nosotros. Y ya estaba con Fausto Fernández, porque la madre estaba con él, y él le dijo a la madre que se fueran y que me llevaran a mi casa, que yo estuviera, como yo era un niño, porque yo estuviera con ellos. Y precisamente cuando estalló hubo una violenta explosión enorme y Nerva se quedó sin luz de nada y empezó un tiroteo que duró toda la noche. La madre de Fausto empezó a pegar gritos. Según la documentación que poseo, nací el día 8 de diciembre de 1915, en la aldea de San José de Río Pardo, en el estado de São Paulo, en Brasil. Mi padre José nació en Alcalá de los Panaderos, Sevilla, pero mi abuelo Cayetano marchó a las minas de Río Tinto y se avecindó en Nerva, donde mi padre creció y se hizo minero. Esta fue su profesión hasta que se marchó al Brasil. Mi madre había nacido en Encinasola, de donde sus padres o mis abuelos maternos se marcharon a Nerva. Yo nací en el 17 y en el 20 tenía yo 3 años y nos fuimos me llevaron a la Campana, a mi hermana Tildia, a mi Esperanza, a mi hermano Ricardo y a mí, a cada una en una casa. Porque hubo una huelga que duró 10 meses, teníamos que pasar para ir de la hora a la Campana, teníamos que pasar el río, que entonces no había puente, el río que viene, y teníamos que pasar por una lancha. Y yo me acuerdo, dice, al pasar la lancha me dijo el banquero, la niña bonita no gasta dinero,
Yo no soy bonita ni lo quiero ser, pero mi dinero me lo toma usted. Me acostaba con el matrimonio y quería adoptarme. Mi padre dijo que él nos daba hija. Mi padre fue andando de la estación del medio, a Huelva, a Sevilla. Y yo le decía, yo me quiero ir con usted, papá, y yo vengo por ti. Así que yo me acuerdo de todo. Cuando la primera huelga aquella del año 20, en la que participó el abuelo, a ti te estuvieron a punto de mandarte como niño por ahí a Asturias, ¿era? No, ¿A dónde? Me mandaron a un pueblo, a una capital de España que le dicen Zamora. Ah, esa, Zamora. ¿Pero llegaste ahí? Estuviste en Zamora entonces, ¿no? El abuelo era del Partido Socialista, ¿no? ¿Y tú llevabas el carnet del abuelo escondido? De siempre, claro. Para sellarlo, ¿no? Porque no se podía estar sin él. Allí todo el mundo usaba su carnet, pero con más cuidado que el copón, con mucha clandestinidad, mucho castigo. Entonces no era como hoy que decía, bueno, yo soy republicano y tal. Era un chiquillo. Desde niño empecé. Porque yo llevo muchísimos años en la política, mucho. Mis padres eran un trabajador que trabajaba en las jornadas reglamentarias en la mina de Río Tinto, que no era propiamente minero. Mi padre era lo que se llamaba allí palanquero. Mi padre venía por la tarde del trabajo y se iba al paseo donde estaban los cafés, y él era camarero de uno de aquellos cafés, y yo me enrolaba en donde podía encontrar algo de dinero. Y por ejemplo iba a la camioneta que venía de Huelva, de la Sierra de Huelva, una taona que había allí en Nerva, recibía un saco de pan de la sierra, y yo era el encargado de ir a donde paraba la camioneta, llevarme el saco, y todos los días me daban 10 céntimos. 10 céntimos era mucho en aquella época, ¿no? La perra gorda que le llamábamos, ¿no? Mi padre, se trabajaba en Río Tinto, era palero. Se cargaba el pobre hombre todos los días 2 plazas de toro, como le llamaban ellos, de mineral. Después de eso, se iba a hacer ladrillo y teja los veranos. Que dejaba una cosa mala y se metía en otra peor. Yo le llevaba la comida y me decía, vete de aquí rápido, no quiero que veas esto siquiera cómo se hace. Jamás en la vida. Y Río Tinto tampoco quiso que entrara nunca. Nosotros primero vivíamos en la estación del medio, porque mi padre trabajaba en la cochera en mina, entraba a las 7 de la tarde porque era mecánico ajustador de primera. A los 7 años dejé yo el colegio. Y yo también, para irnos a trabajar. Yo en mi casa me seguí estudiando a mi manera, leer libros, escribí. ¿Podemos hacer una historia objetiva? Es la pregunta. Yo creo que no, en tanto en cuanto el historiador tiene también opinión personal, pero bueno, hay que aproximarse lo máximo posible. Recordar para olvidar, fíjate la contradicción, pero es recordar para olvidar los sucesos que marcaron toda su infancia, toda su vida, porque la memoria es también olvido, y la memoria y olvido son
dos caras de la misma moneda que se van utilizando interesadamente. Por eso yo pienso que lo de la memoria ordenada hace una referencia muy precisa de lo que en los archivos se esconde y que para mí es el medio fundamental para que se le pueda dar la mayor objetividad a todo este proceso de investigación, bueno, pues de todo esto que se está hablando, de desaparecidos, etcétera. Mi padre era socialista y tenía una cultura bastante mediana, teniendo en cuenta que desde pequeño tuvo que trabajar en los trabajos más penosos que se conocían. Mi padre y yo sembrábamos lo que podíamos y la mayoría de las veces teníamos que dormir en el campo por encontrarse lejos del pueblo. Hacíamos una choza cubierta de monte y en ella nos cobijábamos. La vida que llevábamos no podía ser más penosa. Mi padre me hablaba de las huelgas en las minas y me explicaba lo que era la lucha de clase. También me hablaba de la revolución en Rusia, de los mártires de Chicago y lo que significaba la fiesta del 1 de mayo. Me gustaba mucho el colegio, me gustaba ir porque además tenía mucho contacto con los chicos. La escuela protestante no era protestante ni nada, no, sino que no se daba religión. Y había clase todo el día del año porque los maestros de la escuela eran trabajadores de la mina, de la compañía minera. En lo que se llamaba entonces el llano de los caballitos, llano de los caballitos, que era donde se ponían las ferias. Detrás había una huerta que era de la compañía de Río Tinto, y en el verano dábamos la clase allí. Y yo tenía que ir todos los días al Alto de la Mesa por el litro de leche. Y yo tenía entonces, pues 8 años, más no tenía, y tenía que subir 3 huestas. Pues de la estación del medio tenía que subir una huesta, después tenía que subir otra, y después hasta el Alto de la Mesa otra. Pero entonces estaba la mina, y el teatro, y ahí íbamos nosotros con una vieja, y nos costaba una peseta el subir al gallinero para ver el cine. Estaba el Teatro Nervense y el Teatro Victoria. Allí formábamos nosotros unos jaleos de cojones. Entrábamos al cine con una piedra. Eran las películas aquellas de caballos, de Tony y Perro y Tintín. Pues iba a coger el bueno hermano, nos pió con la piedra en los bancos, porque los asientos eran todos de madera. En el año 32 yo me presenté a la exposición que celebraba el Ayuntamiento de Néramo, el Día de la Villa, y presenté unos dibujos míos de caricatura, que era el primer gobierno provisional de la República, y me dieron el premio de dibujo. Fue el primer premio que yo tuve de dibujo en aquella época. Había una librería que era la librería de Morón. Tenía una tertulia que estaba formada por el propio Morón, por el hermano de Vázquez Díaz, Moisés, y por ¿cómo se llamaba? A ver, espera un momento. Don Cristóbal Roncero, que era el médico mío, que le dijo a mi madre que yo me iba a morir, lo mismo que se le habían muerto los 2 hijos anteriores. Allí murió una hermana mía, embarazada por un ataque de arrumina. Mi hermana Esperanza tenía 8 años, se murió de calentura tifudea. Mi hermana tenía el pelo rubio, yo negro, y mira, a mí el pelo blanco se me ha puesto aquí, y yo tengo el pelo negro completamente. A finales de 1931 mi padre se puso enfermo y murió el día 23 de diciembre del mismo año. Yo tenía en aquella época 16 años oficialmente. Yo continué sembrando lo que podía y al mismo tiempo, cuando tenía ocasión, trabajaba a jornal con el patrón que me contrataba. Por la fecha en que murió mi padre, o un poco antes, yo había conocido a la mujer que más tarde fue mi esposa y que fue la compañera de mi vida. Se llamaba Isabel y formaba parte de una familia muy humilde.